Buenos días, mi nombre es Paula Espinosa y mi compañero es Andrés Castaño y a continuación les vamos a explicar en qué consiste la crisis de la eurozona y la identidad regional de la Unión Europea. Asimismo, les vamos a explicar las perspectivas que se tienen sobre el futuro de la misma. ¿Qué razones pueden señalarse para justificar que en pleno siglo XXI sigue existiendo un proyecto europeo de integración? Bueno, existe una amplia variedad de tratados y de acuerdos, tanto políticos como económicos, que de acabarse la Unión Europea dejarían a los países en una posición de incertidumbre. La Unión Europea ha permitido desarrollar programas de asistencialismo para hacer frente a diversas problemáticas a las que se enfrentan sus Estados miembros, por lo que a pesar de sus altos niveles de interdependencia, también han logrado una adaptabilidad considerable frente a fenómenos inesperados. Asimismo, existe una regionalización muy marcada y esto es producto de la profundización del proceso de integración, por lo que sería bastante complejo dar marcha atrás teniendo en cuenta que las dinámicas de interacción societal entre la población europea. Entonces, ¿en qué consiste la tesis de la crisis del sistema de gobernanza del euro? Bueno, existe una diferencia entre la percepción de los estados con respecto a una variedad de fenómenos temáticos o de actores, lo que dificulta el consenso entre los mismos miembros de la Unión Europea. La creación del euro y su consecuente eliminación del tipo de cambio entre los mercados europeos desembocó en que se diera una especialización de las economías de los estados de la Unión Europea, lo que acentuó las diferencias y simetrías comerciales entre los miembros de la Unión, creando así necesidades, y por ende intereses, particulares para cada territorio ante la imposibilidad de competir para reducir estas brechas. Las respuestas políticas han sido lentas en el marco de toma de decisiones, lo cual aumenta la desconfianza dentro de las sociedades y expone la falta de mecanismos en los ajustes estructurales. ¿En qué consisten los conceptos de legitimidad de input y legitimidad de output? De output consiste en basar la legitimidad específicamente en los resultados que se obtienen de las decisiones tomadas, mientras que de input se refiere a una legitimidad basada en el proceso de toma de decisiones democrático. Ahora, su incidencia sobre el futuro de la Unión Europea reside en el combate del euroescepticismo a partir de la legitimación de la institucionalidad europea. Esto pues deberá servir de ambos modelos de legitimidad mediado por reformas que permitan una mejor gobernanza para garantizar su supervivencia de cara al aumento de gobiernos críticos ante la integración europea. Esto se puede evidenciar según el aumento de 23,8% de presencia de euroescepticismos en el Parlamento Europeo en 1994 a casi el 30% en 2014. Esto tomado de Álvarez 2015. Entonces, ¿cuáles son los contenidos temáticos de la conferencia? Bueno, las distintas crisis europeas han afectado en mayor o en menor medida cada región, lo que debe influir en el tipo de debate nacional o regional con respecto a una visión crítica de la Unión Europea o en la forma en la que se debería responder a estas crisis, lo que lleva a pensar en la imposibilidad de la Unión Europea de dialogar con la ciudadanía de forma unificada. Por lo anterior, se puede pensar en que la Unión Europea está atravesando una crisis fundamentada en el euroescepticismo, precisamente, que puede estar dado por la percepción de una Unión Europea alejada de los ciudadanos y de sus respectivas realidades por parte de la población de la propia Unión. Además, no necesariamente se piensa en más Europa como en una evolución de la Unión Europea a futuro, pues esto depende de la experiencia de cada Estado miembro y de los intereses de sus respectivos gobiernos, lo que ha contribuido a la polarización. Por esto, se debe tener en cuenta que al ser un sistema fundamentado en el consenso, la reformulación de políticas y tratados se convierte en un proceso muy costoso y muy lento. ¿Cuál es el punto común o de encuentro de la crisis del euro y del futuro de Europa? La crisis de la Unión Europea con respecto a su futuro está directamente ligada a los intereses de los gobiernos de los estados que la componen. Es decir, la Unión Europea es una experiencia internamente diferenciada y territorializada. Lo cual significa que al tener diferentes experiencias en cuanto a sus problemáticas, los gobiernos tienen tendencia a politizar su participación dentro de la institución supranacional, debido a que para algunos de ellos las medidas tomadas han sido satisfactorias, mientras que para otros no. Por ende, se da paso a pensar en la legitimidad de input como una forma alternativa de legitimar a la Unión Europea frente a los gobiernos euroescépticos, debido a que se deja de pensar en que la legitimidad está dada por los resultados y se pasa a pensar en la legitimidad de la institución en términos del proceso de toma de decisiones, por lo que se abre el espacio para el debate sobre el modelo de gobernanza de la Unión, para reorganizar y flexibilizar o no a la estructura, de acuerdo a lo que sería más beneficioso para los miembros de la Unión.
Por supuesto, lo anterior se da teniendo en cuenta los niveles de interdependencia generados por el diseño de la propia Unión Europea y las consecuencias que podría tener una mayor centralización de la toma de decisiones o, por el contrario, una federalización de la configuración. Muchas gracias.